Bendito Padre Celestial, a ti damos la honra, la alabanza y la gloria en esta noche. Nos has dado la vida, Señor, tu cuidado y tu protección. Por eso, con un corazón agradecido y en los méritos de Cristo, en su justicia, venimos, Señor, a agradecerte porque eres bueno, porque cada día renuevas tus misericordias. Señor, gracias por cuidar de nosotros, de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque conservas la fe pura que una vez fue entregada a los santos, y porque en este día, Señor, hemos recibido tu bendición, tu cuidado, tu protección. Señor, gracias porque hasta ahora podemos venir de rodillas reconociendo nuestras culpas y confesando nuestros pecados en la justicia de Cristo, en sus méritos. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos has dado hoy también de compartir tu palabra. Te pido, Señor, por todas aquellas personas con las que estamos hablando, con las que estamos compartiendo la verdad, aquellas personas que han recibido la literatura, Señor, y han estado estudiándola. Gracias porque el Espíritu Santo está dirigiendo a muchas personas que sí la están leyendo, que sí la están estudiando, que sí están interesadas en estudiar la verdad. Te pido, Señor, por todas esas personas que lo están haciendo y por mis hermanos que están repartiendo estas hojas. Padre mío, en esta noche suplico, Señor, tu divina dirección. Danos el discernimiento, Señor, para leer tu palabra, entenderla. Danos la sabiduría para poderla enseñar y aprender. Bendice a nuestros amigos en cualquier parte de esta tierra donde se encuentren, que también están siguiendo por YouTube esta serie, que también hacen aportes y preguntas. Señor mío, te pido, Padre, que nos libres del engaño, del futurismo, que nos libres, Señor, de esas doctrinas de demonios que se han levantado respecto a toda la palabra de Dios y especialmente a las trompetas, Señor. Danos el entendimiento para comprender tu palabra en esta noche y continuar estudiando la verdad sobre el sonar de las 7 trompetas. Y danos, Señor, el discernimiento para poder identificar el error. Padre mío, gracias porque nos has librado del engaño, de las tinieblas. Y en esta noche, Señor, nos vamos a deleitar y vamos a avanzar un poquito más en el conocimiento de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros y a todas las personas que llegarán a escuchar este tema también a través de las redes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, después de saludarlos y de darle la honra y la gloria a Dios, queremos entonces continuar con esta serie que venimos presentando. Esta es la quinta parte ya sobre el asunto de que las trompetas no volverán a sonar de manera literal en el futuro. Queremos presentar, hermanos, cada vez un detalle más, de tal manera que una vez revisemos las verdades y estemos consolidados en la verdad, podamos entrar a analizar y a escuchar de los propios labios de estos lobos rapaces el engaño que están presentando ante la gente, donde millones de seguidores están aprendiendo, están bebiendo del vino de Babilonia, de Esteban Bord, de Hugo Gambetta, de Daniel Cúcaro, de David Gates, y bueno, de muchos y de todos sus asociados, de sus secuaces, que están torciendo la verdad sobre la interpretación histórica, real, genuina, del adventismo que surgió como un gran movimiento en 1844 en adelante. Hermanos, cuando nosotros aprendemos la verdad, cuando nos volvemos sólidos en la verdad, bueno, el Señor nos da discernimiento para poder identificar de manera rápida el error. Y yo pienso que en un par de temas más
estaremos ya terminando de revisar aspectos generales sobre las trompetas y lo que ha dicho la Biblia, lo que ha dicho el Espíritu de Profecía a través de la hermana White, lo que ha dicho nuestros pioneros fieles, de quienes recibieron el respaldo de la profeta de Dios. Y podremos entonces entrar ahora sí a enfrentar el error, a escucharlos. Y hermanos, estoy preparando una clase práctica con unos videos donde ustedes y yo van a escuchar a estos engañadores, van a escuchar a este Bor y ustedes ya capacitados en la verdad van a identificar el cianuro en estos 3, 4 minutos que dure el video donde ellos van a, a a soltar su veneno, su vino de Babilonia, y ustedes lo van a identificar, ¿sí? Esa sesión la vamos a titular ¿Dónde está el cianuro? Y van a escuchar a Bor y van a identificar el cianuro respecto a las trompetas. Van a escuchar a Gambetta y ustedes van a escuchar el cianuro respecto a las, van a escuchar a otros engañadores y será una clase práctica, hermanos. Y lo hago para que todos los que escuchan estos temas y los siguen por redes sociales puedan saber que hay personas capacitadas para discernir la verdad, el error, ¿sí? Hacer diferencia, que hay personas que para la gloria de Dios, si estudian, si leen y que el Espíritu Santo nos recuerda las verdades, de manera que muchas personas que van a escuchar esos temas puedan escuchar de los propios labios de sus dioses humanos, de sus dioses rapaces vestidos de ovejas, el engaño y lo podamos nosotros confrontar, analizar a la luz de la verdad. Pero eso solamente lo podemos hacer primero estudiando la verdad, ¿sí? Repasando la verdad. Debemos tener, hermanos, la paciencia eh, para poder, sí, repasar, leer detenidamente. Bueno, esta noche yo quiero, hermanos, que el tema gire alrededor de un aspecto que quiero presentarles acá de una manera quizás así muy general. Quiero presentarles la última parte donde avanzamos, ¿cierto? En nuestro estudio anterior en nuestros estudios anteriores, quiero presentarles una parte donde, hasta dónde avanzamos, ¿cierto? Y recuerden que de lo que se trata es, hermanos, de presentar estas verdades con el fin de que nosotros podamos identificar, ¿cierto? Identificar claramente el error, porque queremos levantarnos contra el error, hermanos. La hermana Paz dice que debemos presentar la verdad en contraste con el error. Eh, Uno de los puntos que mencionamos de manera general en nuestra clase pasada es este. ¿Cuáles son las falsas enseñanzas futuristas sobre las 7 trompetas y en qué se basan? Hermanos, qué tristeza que da y de verdad que da ganas de rasgarse las vestiduras cuando escuchamos a Hugo Gambetta decir que él es futurista. Perdón, que él no es futurista, que él es historicista, pero él ha inventado una interpretación privada que se llama el historicismo cíclico. Ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Él a viva voz dice que él no desconoce la interpretación historicista de la hermana Huay y de los pioneros, dice él. Pero cuando ustedes lo escuchen, se van a dar cuenta que ha descuidado lo que dice la profeta y los pioneros fieles y se ha ido a escuchar a los científicos, a la NASA, y han habido meteoritos, asteroides que le han golpeado en la cabeza de Gambetta y lo han impregnado de eso, hermanos. Y esos meteoritos, esos asteroides que han golpeado la cabeza de Gambetta son precisamente las enseñanzas de los jesuitas, preteristas y futuristas y en el proceso que los vamos a conocer, a ver quiénes son, y de otros pastores que están compartiendo esto. En este equipo
alcanza Hugo Gambetta, David Gates, Daniel Cúcaro, Pippinger, Esteban Borg y muchos otros más. Así de manera general, hermanos, permítanme nomás para darle importancia a lo que estamos estudiando. Es de manera general decirles a ustedes que la falsa enseñanza futurista presentada por falsos pastores enseña, hermanos, que va a llegar un momento donde va a salir la ley dominical nacional en Estados Unidos. Y ellos dicen que después de 30 días va a salir la ley dominical mundial. Cuando salga la ley dominical mundial, dicen ellos, ¿sí? Después de 30 días de que vaya a todos los estados de Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que aquí ya están poniendo un periodo de profecía definido y van a poner otros periodos de profecía definidos, desconociendo la orden y el principio de que después de 1844 no habría periodos de tiempo definidos. Y para esto tienen que torcer unas citas de la hermana White, lo mismo para poner la interpretación falsa de las profecías, de las trompetas a repetirse en el futuro. Tienen que torcer unas citas y sacarlas de contexto para hacerlas calzar en sus interpretaciones privadas. Entonces ellos dicen que después de que salga la ley dominical mundial, entonces cuando se establece ahí la abominación desoladora para ellos, ¿cierto? Entonces va a comenzar una persecución papal. Estos estudios ellos lo hacen en base a Daniel 12, pero torcido, ¿cierto? Comienza una persecución papal y va esa persecución papal va a durar 1260 días literales, ¿sí? Literales. En esos 1260 días, cuando terminen, va a salir el decreto de muerte. Cuando salga el decreto de muerte, van a haber 15 días para arrepentirse. O sea, esta persecución papal va a ser la antesala para el último tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces comienzan ellos a armar una serie de errores y de engaños totalmente desfasados de la realidad, de la interpretación historicista genuina. Dicen que estos 1260 días, años, en profecía años, pero que ellos lo aplican a repetirse literalmente, 3 años y medio, literales, van a seguir los 1290 días, o sea, 30 días más, ¿cierto? 30 días más para la segunda venida de Cristo. Y ellos también van a aplicar los 1335 días, ¿cierto? Bienaventurado el que llegue a los 1335 días. Bueno, hermanos, ellos lo ponen acá, inclusive antes de la fecha de la segunda venida, totalmente torcido. Pero el meollo de esto es que en base a todo esto, dicen que van a haber prácticamente 14 plagas, 14 plagas. Y a las primeras plagas le hacen calzar el título de trompetas, ¿sí? Las 7 trompetas son las primeras plagas, dicen ellos. Y entonces viene la primera trompeta, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta, la séptima. Y entonces, una vez que termina la séptima trompeta, entonces sí, ahora sí comienzan las plagas, ¿sí? Y comienzan las 7 últimas plagas. Entonces, para ellos, hermanos, a las trompetas les llaman plagas. Y para ellos, hermanos, no son 7 plagas, sino 14 plagas. Y para ellos no son 7 ángeles, sino 14 ángeles. Y para ellos, hermanos, no son 7 trompetas, sino 14 trompetas. Todo esto está totalmente desfasado de la realidad. Esta es una imagen que la he bajado de uno de las presentaciones de Hugo Gambetta que se llama La Séptima Trompeta. Aquí la pueden ver ustedes.
¿sí? Aquí la está él enseñando. Y esta presentación, bueno, aquí están los que quieran de pronto detenidamente ver, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Se llama así, la séptima trompeta del ministerio del Evangelio Eterno. Aquí está, Hugo Gambetta. Él viene enseñando esto hace 10 años, lo repitió hace 5 años, 4 años, 3 años, hasta hace un año, y durante ese año lo ha repetido. O sea, él viene con esta enseñanza hace muchos años atrás. Vamos a ver de dónde la trajo, ¿cierto? En este gráfico que ustedes ven aquí, que también lo ven aquí en la pantalla donde él está enseñando allá, en tantas partes que le enseña, noten que ellos establecen así, mire, le llaman la gran tribulación a este periodo donde van a caer primero las 7 plagas primeras y después las 7 plagas postreras. Fíjense, hermanos, que Hugo Gambetta y los futuristas a las trompetas le llaman las 7 plagas primeras, pero resulta que los pioneros y la hermana White y la Biblia, ¿a cuáles plagas le llaman las 7 plagas primeras? A las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, que están narradas allá en los tiempos de Moisés y de Aarón y de Faraón, ¿sí? Y que permitieron básicamente que fueron la antesala de la salida de Egipto. La Biblia le llama las 7 primeras plagas a esas 10 plagas. Y le llama la profeta y los primeros las 7 postreras plagas a las 7 últimas plagas que van a caer después del cierre de la gracia. Pero aquí ellos enseñan totalmente distorsionado y dicen que después de que se establezca la abominación desoladora, o sea, la ley dominical, pues va a ocurrir un terremoto. Y entonces una vez ocurra ese terremoto, entonces van a caer las 7 plagas primeras, o sea, las 7 trompetas, pero literales en días. Entonces, una vez se repitan esas trompetas literales que ellos le llaman plagas, entonces se cierra la gracia. Noten, aquí está la séptima trompeta terminada, se cierra la gracia y entonces empiezan las copas de la ira llamadas 7 plagas postreras. Bueno, hasta la segunda venida de Cristo. Todo esto lo vamos a analizar en detalle porque esto no es la verdad. Esto es un gran engaño. Y vuelvo y repito, hermanos, preocupados porque hay miles y miles de seguidores. Y estos temas que estos señores presentan, los presentan y ustedes van a ver, hermanos, que tienen millones de vistas, miles y miles de vistas. Y los comentarios que hacen las personas ahí en estos temas son comentarios alarmantes, endiosando a este señor, a estos señores, totalmente, hermanos, engañados, que no tienen una idea siquiera, una idea real más o menos de lo que está pasando en la Biblia y de lo que enseñaron. Ustedes van a escuchar, hermanos, que estos señores, este señor Gambetta, habla de que van a venir asteroides y meteoritos y habla de todo lo que vamos a leer aquí en las trompetas, lo habla de que se va a cumplir de manera literal. No, no que se ha cumplido, o sea, no solamente que se ha cumplido de manera simbólica en el pasado, ¿cierto? Con los juicios que cayeron sobre el imperio romano occidental y oriental. No solamente de esa manera, sino también que se van a repetir de manera literal. Y ustedes, hermanos, van a quedar estupefactos cuando ustedes escuchen las predicaciones de este señor, donde más le cree a los científicos de la NASA que a los pioneros. Y está poniendo todo esto que vamos a leer de las trompetas a repetirse de manera literal después de que salga la ley dominical. Por eso,
Por eso, hermanos, tenemos que retroceder un poquito y ya ahora sí empezar a leer algunos aspectos de las trompetas, todavía generales, sin entrar en detalles históricos, porque para eso vamos a tener una clase aparte, con el fin de que ustedes y yo nos ubiquemos en lo que va a enseñar la séptima trompeta. El objetivo de estas dos clases que vamos a tener es que nosotros tengamos un contexto general de lo que dice la Biblia sobre las trompetas, ¿cierto? Que son simbólicas, pero que en la séptima trompeta nos ubiquemos en los eventos que van a suceder en esa séptima trompeta para determinar si esos eventos ya se cumplieron o no, y determinar que esos eventos de la séptima trompeta no se han cumplido en la historia, no se han cumplido. Por eso Gambetta nunca explica, nunca da una explicación. Y él dice que las trompetas, las 7 trompetas, ya se cumplieron todas en el pasado, y miente al decir que nuestros pioneros también aceptaban que todas las trompetas se cumplieron en el pasado y que estaban ya nomás esperando la venida de Cristo. Y que ellos, si estaban esperando nomás la venida de Cristo, era porque todo lo demás ya lo habían puesto en el pasado a cumplirse. Hermanos, pero este es un gran engaño, porque los que esperaron la venida de Cristo y se chasquearon, no tenían ni idea de que había un santuario en el cielo con 2 departamentos. No tenían ni idea que en el cielo había un lugar santo donde había un altar del incienso y donde vinieron los ángeles a recibir las trompetas. No tenían ni idea, pero él dice que como ya nomás esperaban la venida de Cristo, entonces todo lo demás, todos los eventos anteriores los pusieron en el pasado y ya no los esperaban. Ellos no tenían ni idea de eso. Fue después del chasco cuando el Señor revela las verdades y ellos estudian, ayunan y con la ayuda de la profeta es que comienzan a aprender la verdad del santuario. Y fue después de que aprendieron la verdad del santuario que ellos empiezan a estudiar las trompetas y la interpretación profética y comienzan a estudiar y a lo largo de los 50 años llegan a una interpretación correcta y por eso en su libro, donde todos los pioneros escribieron, colocan un diagrama de cumplimiento de las profetas, de las trompetas, empezando desde el 395 y terminando la sexta trompeta hasta 1840 y colocando a la séptima trompeta a sonar en el 22 de octubre de 1844. Ustedes y yo nunca hemos visto un diagrama, hermanos, un diagrama, nunca hemos visto, perdónenme un ratico, nunca hemos visto un diagrama de los pioneros o de la hermana Huay, ¿cierto? De la profeta de Dios. Nunca hemos visto un diagrama como este, ¿sí? Que es el real de los años 395 en adelante. Nunca hemos visto un diagrama que ellos hayan hecho y parecido a este, donde digan que las trompetas van a volver a sonar de manera literal después de la ley dominical. No lo vamos a encontrar, nunca, porque nunca lo realizaron porque ellos no creían en esto. Ellos creían y consignaron lo que creían de manera unánime en este diagrama, cuando pusieron las trompetas, la primera trompeta a sonar en el año 395 de acuerdo a los acontecimientos históricos, ¿sí? Y la segunda trompeta en el 428, la tercera en el 468, la cuarta en el 479 hasta el 620. La quinta sonó el tiempo de la quinta trompeta a partir del 620, pero sonó específicamente en los 150 años que dice la profecía, del 27 de julio de 1299 al 27 de julio de 1499. ¿Sí? Y todos ellos, de manera unánime, hermanos, aceptaron y acordaron que la sexta trompeta tuvo su cumplimiento el 11 de agosto de 1840
y que el 22 de octubre de 1840 empezó el sonar de la séptima trompeta, pero nunca elaboraron un diagrama donde haya trompetas al futuro, donde hayan las trompetas de manera literal en el futuro. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Entonces, en cambio, Gambetta sí lo hace, David Gay sí lo hace, y hacen una serie de diagramas torciendo las escrituras, aplicando mal los textos, los escritos inspirados, ni siquiera van a estudiar lo que escribieron los pioneros fieles, ni saben o están desconociendo el respaldo que le dio la profeta de Dios a los escritos de los primeros fieles y cómo recomendó leerlos, estudiarlos, publicarlos, repetirlos, volverlos a imprimir, inclusive muchos de ellos que habían muerto ya, la profeta dijo, deben seguir hablando, que los muertos sigan hablando, reimprimiendo sus escritos, porque ellos tenían la interpretación correcta de las siete trompetas y la interpretación correcta también de los sellos. Entonces, hagamos nomás por un momento memoria, hermanos, ¿qué podemos esperar de Hugo Gambetta, que es una persona que sigue las huellas de Roma, que sigue las huellas del Papa, que se va al Muro de los Lamentos a presentar las oraciones de los ciegos que confían en los hombres, y que se va al Muro de los Lamentos a orar frente ahí al ídolo de Moloch, al dios de piedra? ¿Qué podemos esperar de una persona que celebra fiestas judías? Una persona que es un sacerdote católico en segundo grado, como lo es el capellán. Entonces, hermanos, no podemos esperar nada bueno. No podemos esperar nada bueno, y menos una interpretación correcta de las trompetas. Recuerden ustedes, hermanos, que en estudios anteriores nosotros demostramos con hechos y con evidencias que Hugo Gambetta tiene una interpretación incorrecta y falsa de los siete sellos, poniendo el primer sello en el Edén, torciendo los escritos de la mano y poniendo el primer sello del Edén al diluvio, ¿sí? ¿Qué podemos esperar si torció la interpretación de los sellos? ¿Qué podemos esperar de las siete trompetas? Igualmente, que está torcida, que está errada. Y tanto ha hablado de los asteroides que el tema que vamos a presentar se llama Los asteroides que golpearon a Gambetta, porque él está poniendo a que esto que vamos a leer de las siete trompetas se va a cumplir de manera otra vez, pero literal, ya no simbólica, sino literal. Bueno, entonces hermanos, se necesita de verdad mucha oración, se necesita mucho tiempo para analizar todo esto que estamos diciendo, analizar las evidencias. Por eso tenemos que ir al escrito está. Esta noche vamos a ver lo que está escrito acerca de las siete trompetas en la Biblia, y la idea es llegar a la séptima trompeta para ver todos esos actos, esos eventos de la séptima trompeta y ponernos a analizarlos para ver cómo va a ser su cumplimiento, cómo lo entendía la hermana White, cómo lo entendían nuestros pioneros que fueron fieles o hasta cuando fueron fieles, y contrastarlo con lo que ellos están presentando para desenmascarar el error. Estamos levantando la voz, no nos estamos deteniendo porque esa es la orden, ¿sí? ¿Sí? La orden del Señor. No te detengas, alza tu voz como trompeta y denuncia de mi pueblo su apostasía, su rebelión y sus pecados. No nos vamos a detener, porque necesitamos ir a las personas que han sido engañadas de alguna manera para que de una manera sencilla y no privada, sino basada en un escrito está, las personas puedan reaccionar, pensar, por lo menos darse la oportunidad de ir al escrito está y decidir. Bueno, ¿dónde están escritas las trompetas? Bueno, en Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, y se reanudan en Apocalipsis 11, del 14 al 19. Allí hay un paréntesis, por decirlo así, de Apocalipsis 10, ¿no es cierto? Que es la visión del ángel con el rollo,
con el libro, que debía comerlo, que fue dulce en la boca y amargo al vientre. Hay un espacio allí porque ese espacio se tenía que cumplir, ¿sí? Entre la sexta y la séptima trompeta se tenía que cumplir. Por eso la sexta trompeta está hasta Apocalipsis 9, del 1 al 21. Ya en Apocalipsis 10 viene ese espaciecito del tercer ay que vendrá pronto. Y en Apocalipsis 11, a partir del versículo 14, se reanuda ya con la séptima trompeta. Vamos a leer para irnos familiarizando. Sobre todo, hermanos, el objetivo no es tanto entrar en la parte histórica, ¿cierto? De los detalles de los que fueron los protagonistas en las primeras cuatro trompetas, en la parte occidental, atacando el Imperio Romano, o en las otras dos seis de la parte oriental del Imperio Romano, sino ir tomando detalles para que ustedes vean, hermanos, que los futuristas, a todo esto que vamos a leer, le dan un cumplimiento en el pasado total, siete trompetas en el pasado, pero, bueno, allí hay un error porque si las ponen a sonar todas hasta 1800, en el pasado hasta 1844, pues están errados porque en 1844 empezó a sonar la séptima trompeta y no ha terminado de sonar, porque esa séptima trompeta va hasta el fin del milenio. Entonces, si la ponen a sonar todas hasta 1844, como las ponen a ellos a sonar, están en error. Y si las ponen a sonar nuevamente, ya no de manera simbólica, sino literal, ahora que se establezca la ley dominical, pues peor están errados. Entonces yo voy a leer esto para que ustedes vayan teniendo una idea de todo lo que Hugo Gambetta, David Gates y otros esperan que suceda de manera literal después de que salga la ley dominical. ¿Sí? Con ese objetivo vamos a leer. Dice Apocalipsis 8 del 2 al 13. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Ya esto lo leímos, lo analizamos. Hubo una persona muy querida que me dijo, hermano Carlos, usted pierde mucho tiempo en enseñar dónde queda el altar del incienso, eso ya lo sabemos. Bueno, yo le dije, pues muchas gracias por el comentario, yo sé que es una persona juiciosa, que estudia, nos está siguiendo, pero es muy importante porque la enseñanza futurista de todos estos señores colocan el altar del incienso en el lugar santísimo y ponen a sonar las trompetas en tiempos, todas en tiempos del lugar santísimo. Y nosotros hemos repetido hasta la saciedad donde recibieron las trompetas los siete ángeles en, por los muebles que estaban ahí, donde Juan ve Apocalipsis 4 y Apocalipsis 8, y en qué tiempo debían sonar esas trompetas, ¿cierto? Bueno, y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas y otro ángel vino. Noten que este otro ángel lo van a escuchar después, que nosotros ya sabemos que es Cristo, que es el único que ofrece incensario. Ya no, para Hugo Gambetta, este ángel que viene ya no es Cristo, ya es otro ángel. El ángel del altar le llama él. Bueno, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra. Lo echó en la tierra y fueron hechos truenos, voces y relámpagos y terremotos. Hermanos, hasta aquí hemos estudiado una y otra vez, horas hemos dedicado a esto. Lo hemos explicado, gracias a Dios lo hemos entendido. Versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar, se dispusieron a tocarlas. Versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta. Noten que esto lo estoy leyendo en el contexto de la enseñanza que Hugo Gambetta hace y los futuristas de que esto se va a repetir de manera literal, literal, no simbólica, después de que salga la ley dominical.
Noten lo que ellos esperan que suceda de manera literal después de que salga la ley dominical. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Eso esperan que suceda de manera literal después de que salga la ley dominical. Trompetas literales. ¿Sí? Es a esto que estamos leyendo, ellos le llaman las 7 primeras plagas. Y a las plagas postreras reales sí le llaman las 7 postreras plagas, pero a estas le llaman las 7 primeras plagas. Estas no son las 7 primeras plagas. Las 7 primeras plagas son las de Egipto, las 10 plagas que allá cayeron y que el Señor envió. No, las primeras plagas, hermanos, no eran 7, fueron 10, pero la gente les cree. Bueno, eso es lo que esperan de manera literal del primer ángel. ¿Sí? Para ellos la primera plaga de las primeras plagas. Versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Para esto, que lo esperan literal, tienen fundamento científico de la NASA, del doctor ni sé qué, y de muchos científicos que están presentando hasta con fotografías que esto puede suceder. ¿Sí? Váyanse aterrando de todo esto, hermano. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar. Hermanos, todo esto que estoy leyendo, vuelvo y repito, todo esto que estoy leyendo, ellos lo esperan de manera literal. Va a morir la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y tercera parte de los navíos pereció. El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Esto se va a cumplir de manera literal, dice Gambetta y los futuristas. Lo esperan de manera literal. ¿Qué más dice? Versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, hermanos, dice él, dice la Biblia, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Hermanos, esto lo espera Hugo Gambetta, lo esperan los futuristas, que caiga literal. Y cuando ustedes escuchan el discurso de Gambetta, deben saber que Hugo Gambetta apoya el cambio climático, está apoyando todo eso, el calentamiento global, está apoyando la ley dominical con esto, hermano. Entonces el versículo 13 dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, 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 allí hay tres ayes, ¿sí? Tres ayes. El quinto ángel, la quinta trompeta, el primer ay, la sexta trompeta, el segundo ay, la séptima trompeta, el tercero. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Los 3 ayes que faltan. Quinta, sexta y séptima trompeta. Recuerden que esto lo estoy leyendo no para explicar detalladamente a qué se aplica esto, solamente de manera general, pero lo estoy leyendo para resaltar que los futuristas que hemos mencionado esperan que esto se repita o se cumpla de manera literal después de que se establezca la ley dominical. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y fueles dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Absurdo pero cierto, hermanos. Absurdo pero cierto.
lo esperan de manera literal. ¿Qué más sigue diciendo? Sigo leyendo. Por allí hay un micrófono abierto, si son tan amables. Ok. Dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Esto ellos lo ponen en el contexto del sellamiento, ¿sí? Pero no del sellamiento que nosotros y los pioneros y la profeta creían, no, de un sellamiento especial que va a haber después de la ley dominical. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, o sea, los 150 días. ¿Sí? Estamos aquí, recuerden, en la quinta trompeta, que para los pioneros sonó de 1299 a 1499, 27 de julio. Entonces dice, cuando hiera, dice 5 meses, que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Recuerden que esto ellos lo esperan de manera literal. Ellos esperan que vengan langostas, ¿sí? Semejante a caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres. Ellos esperan esto de manera literal. Absurdo, ¿cierto? Absurdo, pero cierto. Dice, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. El primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Esto esperan ellos literales. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Ustedes pueden creer, hermanos, que estos futuristas dicen que como esto se va a cumplir literalmente, van a haber muchísimos muertos, muchísimos muertos. La tercera parte de los hombres van a morir. Y el número del ejército de a caballo era 200 millones. 200 millones. Y el número de ellos, oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, literal. Y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo del azufre que salían de la boca de ellos. Absurdo, pero cierto, porque su poder está en su boca y en sus colas, dice, porque sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas, serpientes que tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto va a suceder para ellos literal. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto, vendrá pronto. Bueno, hermanos, esto que ellos esperan como cumplimiento literal después de que salga la ley dominical, ¿sí? Eso es lo que ellos esperan que se cumpla de manera literal después de que salga la ley dominical. Pero, hermanos, la interpretación de nuestros pioneros, la interpretación de la hermana White, aplicando esto en la historia, claramente, hermanos,
recordamos, ¿cierto? Que en un estudio más profundo que la historia nos va a demostrar, en lo que estuvieron de acuerdo nuestros pioneros y la profeta, que la primera trompeta sonó del año 395 al 428, cuando los visigodos dirigidos por Alarico invaden Roma. Pero esa primera trompeta en ninguna parte, ni nuestros pioneros, ni la profeta, dijo que se iba a repetir una vez salga la ley dominical y que se iba a repetir de manera literal. En Apocalipsis, las trompetas todas son simbólicas, porque si fueran literales, todo eso que acabamos de leer hubiera sucedido de manera literal. Claro, los futuristas dicen, antes se cumplieron de manera simbólica, pero ahora se van a cumplir de manera literal, porque los 1260 días van a ser literales después de la ley dominical, los 1290 días van a ser literales y los 1335 días van a ser literales, los tiempos proféticos de Daniel 12 van a ser literales, y entonces las trompetas también van a ser literales. Absurdo, pero cierto. La segunda trompeta del 428 al 468 con los vándalos dirigidos por Genserico que conquistan las costas y los mares de Roma. La tercera trompeta del 468 al 479 de los hunos dirigidos por Atila. La cuarta trompeta del 479 al 620 de los érulos dirigidos por Odoacro. ¿Sí? Las primeras cuatro trompetas. Hasta aquí los juicios de Dios. Noten, los juicios de Dios que envía como respuesta a la apostasía, a la persecución y a las oraciones de los santos. Y el Señor envía juicios de Dios sobre este imperio que estaba persiguiendo a sus hijos. Y después envía la quinta trompeta sobre la parte oriental de Roma, ¿sí? Que empieza en el 620 y que constituye el primer ay, del 27 de julio de 1299 al 27 de julio de 1449, y se introducen aquí ya los mahometanos, ¿cierto? Atacando Constantinopla. La sexta trompeta o el segundo ay, que empezó en 1449 y terminó de sonar el 11 de agosto de 1840. La fecha que estaba dando, el día, la hora, el año señalado, ¿cierto? Ahí estaba, 1840, predicha 2 años antes por Josías Lich. Y la historia, el gran movimiento adventista, el conflicto de los siglos, los pioneros, la profeta, narran el cumplimiento de esto. Pero ellos en ninguna parte dijeron que esto se iba a cumplir de nuevo de manera literal y después de que salga la ley dominical. Esto es en resumidas cuentas el cumplimiento histórico profético de las 6 primeras trompetas. ¿Sí? Entonces, Hugo Gambetta nunca habla del cumplimiento de la séptima trompeta en el pasado. ¿Cómo podría explicar Hugo Gambetta y David Gates el cumplimiento de la séptima trompeta en el pasado si la séptima trompeta contiene unos acontecimientos que no pueden ser, que ellos no pueden demostrar para decir que ya se cumplieron? Por eso es importante, hermanos, es importante que ustedes vieron que yo no leí lo que falta de la séptima trompeta y me voy a regresar, ¿cierto? Para leer lo que dice la Biblia sobre la séptima trompeta, ¿cierto? Donde vamos a leer el tercer ay, ¿cierto? Aquí vamos a leer donde quedamos, dónde están escritas las 7 trompetas, ya vimos, ya leímos hasta Apocalipsis 8 del 12 al 13 y terminamos aquí. Terminamos aquí en Apocalipsis 9. Hasta ahí leímos hace un momento y yo espero que mis hermanos estén también siguiendo la lectura conmigo, ¿cierto? Hasta aquí terminamos. Hay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces y leímos aquí también el quinto ángel de Apocalipsis 9, ¿no es cierto?
Y fuimos hasta aquí, hasta el versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y noten, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, ¿cierto? El cumplimiento de esa sexta trompeta. Eso lo leímos ya, hasta ahí llegamos. Y noten, acá ya terminamos. Vamos a retomar la séptima trompeta, ¿sí? Dice Apocalipsis 11, ha pasado Apocalipsis 10, Apocalipsis 11 del 14 al 19. El segundo ay es pasado, terminó ahí la sexta trompeta, 11 de agosto de 1840. He aquí el tercer ay, vendrá presto. Lo vamos a leer también el tercer ay o la séptima trompeta en el contexto de los futuristas que dicen que se va a cumplir esto literalmente. Y después iremos a revisar esto eh, de manera simbólica, como es presentado en la Biblia y como lo entendió la hermana Juárez y los pioneros. Y vamos a ver que todos los eventos que aquí se mencionan no se han cumplido todavía. Por eso, eh, Hugo Gambetta y los futuristas no pueden explicar el cumplimiento de la séptima trompeta en el pasado. Ellos explican el cumplimiento de las otras trompetas en el pasado, pero de la séptima no tienen evidencias. Y se saltan y hace un paréntesis y siempre lo saltan y se ponen a hablar de la séptima trompeta en el futuro y de manera literal. Vamos a leer lo que dice la séptima trompeta. Versículo 15 de Apocalipsis 11. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. Noten por favor los acontecimientos de la séptima trompeta, porque allá vamos a ir. Fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, noten, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Ese es un evento de la séptima trompeta. Y esto, hermanos, estos eventos de la séptima trompeta, ¿cómo lo pueden explicar que ya se cumplieron en el pasado si el Señor no ha recibido su reino? Lo va a recibir cuando termine el tiempo de gracia y se cambie sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. ¿Cómo lo pueden explicar? Por eso no lo explican. Por eso lo pasan por alto. Entonces, esto lo vamos a detallar con escrito está. Ahorita nomás lo estoy mencionando. Noten, miren lo que sucede en esta séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor. ¿Sí? Diciendo esto, te damos gracias, Señor. Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Ahora, a partir del versículo de 18, siguen los eventos. Ya mencionamos uno. El primer evento que menciona la trompeta, ¿sí? La séptima trompeta, es que los reinos de Cristo, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y que reinará para siempre jamás. Estos eventos que menciona el profeta Juan, él los menciona en desorden, no están ordenados en tiempo cronológico. Él los menciona, pero los menciona en desorden. Vamos a poner un ejemplo después para entenderlo. O mejor, pongámoslo de una vez. Cuando yo les digo lo siguiente, hermanos, voy a ponerles un ejemplo antes de leer para que ustedes lo vayan entendiendo desde el principio y lo entiendan bien. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Yo les voy a decir a ustedes, vamos a hacer un ejercicio. Hermana Olga, ordéneme los días de la semana en su respectivo orden. Yo se los voy a dar los días. Jueves, miércoles, viernes, sábado,
lunes, domingo, martes. Ordénelos en orden cronológico, en su orden respectivo. ¿Cómo me diría usted? ¿Cómo están ordenados esos días de la semana durante la semana? Están ordenados como domingo es el primer día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Yo se los di en desorden, usted los ordenó. Lo mismo va a hacer el profeta Juan. Él los va a escribir en desorden y entonces nosotros a lo largo de la historia los debemos ordenar. Y nuestra hermana Huay y los pioneros los ordenaron. Y entonces vamos a ver qué acontecimientos fueron sucediendo desde la séptima trompeta en adelante, ¿cierto? ¿Qué acontecimientos fueron sucediendo y cuáles faltan por suceder, por ocurrir, por cumplirse? Porque estamos en la séptima trompeta y la séptima trompeta empezó en 1844 a sonar y de eso algo se ha cumplido de esa séptima trompeta, pero hay otras cosas que faltan por cumplirse. ¿Sí? Espero que me hayan entendido, hermanos. Bueno, dice entonces el primer evento, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. ¿Cierto? Aquí hay un acontecimiento que hacen los ancianos. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo 18, que es un versículo clave, hermanos? El versículo 18. Noten lo que dice. Se han airado las naciones. Ese es otro evento. Y tu ira es venida. Ese es otro evento. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para también es otro evento. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, es otro evento. Y para que destruyas los que destruyan la tierra, es otro evento. Fíjense estos eventos que menciona la séptima trompeta. Y allá queremos ir a organizar en el tiempo estos eventos para demostrar, hermanos, con hechos, con escrito está, que los eventos de la séptima trompeta no se cumplieron todos, no se han cumplido hasta 1844. Antes, por el contrario, que de 1844 empezaron. Y noten el evento que da inicio a todo esto. Noten, dice así el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Hermanos, este es el primer evento que da apertura a todo lo demás. Para poder ver el arca, ¿cierto? Para poder mencionar lo que menciona Juan, primero se tiene que abrir el templo, ¿no es cierto?, en el cielo y ver el arca. ¿Y cuál es ese evento que describe el versículo 19? Lo vamos a entender. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿sí? Está Juan viendo que se abre la puerta del lugar santísimo, el velo se corre, la cortina, él ve esa puerta abierta acá en Apocalipsis 11, ya es la del segundo departamento, ya no es la primera puerta que vio en Apocalipsis 4 y 8, ahora se le permite ver a él el lugar santísimo porque ve el arca. Lo primero que debe suceder entonces es que el templo de Dios fue abierto en el cielo y que el arca de su testamento fue vista en su templo. Eso es lo primero que tiene que hacerse entonces. Allá tenemos que llegar con detalles, ¿cierto? Entonces, hermanos, para ser un poco más práctico, porque me han recomendado que avance, que trate de avanzar un poco más. Yo espero que en esta noche, pues en este tiempo que hemos avanzado, por lo menos hayamos tenido ya una idea general de lo que, del error futurista de presentar estos eventos de las siete trompetas de manera literal en el futuro, después de que salga la ley dominical. Y que nosotros por lo menos ahora sí podamos, después de haber leído los eventos de la séptima trompeta, por lo menos vayamos a ordenarlos con nuestros pioneros y con la profeta. ¿Qué dijeron ellos al respecto? ¿Cuáles son estos eventos, hermanos, que debían suceder en el
en el transcurso de la séptima trompeta. Entonces, para esto, hermanos, eh, tenemos que recordar, porque vamos a ir a los escritos de nuestros pioneros y de la profeta. Tenemos que recordar vez tras vez, hermanos, la recomendación que la profeta dio para nosotros y el respaldo que le dio a nuestros pioneros. Nosotros no debemos ir a la NASA, como fue Hugo Gambetta. Nosotros no podemos ir a los científicos a creerles. Tenemos que creerle al escrito está, a la palabra de Dios, al espíritu de profecía. Y tenemos que creer lo que la profeta Elena White respaldó de nuestros pioneros. Hermanos, en un tema anterior nosotros demostramos cómo era que los pioneros y la profeta fueron en busca de la verdad. Ella vez tras vez menciona esto para que se entienda y se sepa que, hermanos, las doctrinas del adventismo son doctrinas sólidas, fundamentadas. Esto no fue porque, como hace este señor, esto no fue porque se metieron a internet, que en la época no existía, no se inventaron una interpretación privada. Muchos desconocen la manera como el Señor reveló las verdades desde 1844 en adelante. Recuerden, hermanos, que antes de 1844, los adventistas milleritas que esperaban la venida de Jesús, ¿sí? No tenían ni idea de que existía un santuario celestial. No tenían ni idea y ellos creían que el santuario era esta tierra y que iba a ser purificada esta tierra con la segunda venida de Cristo. Ellos no sabían que en el cielo había un santuario, un lugar santo, un lugar santísimo, como lo había en el santuario terrenal. Ellos no sabían que en el lugar santo del santuario celestial no habían entendido todavía eso, lo que había enseñado Juan en el libro de Apocalipsis. No habían entendido que en el lugar santo es que vienen los ángeles a recibir las trompetas. Ellos no habían entendido que del lugar santo el Señor iba a pasar al lugar santísimo y que del lugar santísimo iban a salir los ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, con las plagas. Ellos no habían entendido eso. Pero Gambetta dice que entonces como los pioneros esperaban ya la venida de Cristo, entonces todos los eventos que tenían que suceder antes de la venida de Cristo, ellos lo aplicaron en el pasado porque ya solamente esperaban la venida de Cristo. Eso es absurdo, hermanos. No tenemos ningún escrito de pioneros adventistas, milleritas, antes de 1844 que atestiguen o que digan que estos eventos se cumplieron en el pasado. Tenemos escritos de Guillermo Miller, ¿sí? Tenemos escritos de Josiah Leach, tenemos escritos de Charles Fitch y los diagramas, el diagrama de 1842, ¿sí? Tenemos otros escritos, pero en ninguno de esos escritos ellos atestiguan de que los eventos de las trompetas se habían cumplido en el pasado. Ellos nunca pusieron a cumplirse las trompetas en el pasado, hermanos. Y todos ellos, como lo hemos visto aquí vez tras vez, hermano, lo que los pioneros dijeron sobre las trompetas y la profeta dijo de las trompetas, lo repasamos vez tras vez y lo tenemos bien claro que fue a partir de 1844, del 22 de octubre, hermanos, que sonó la séptima trompeta y que de ahí en adelante tenían que sucederse los eventos hasta el fin del milenio. Por eso la profeta Elena White dice allá en Primeros Escritos, página 87, vi que los santos, nosotros hermanos, deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Hermanos, el fundamento que nosotros presentamos es a través de las Escrituras. Y las Escrituras, hermanos, las sagradas Escrituras, respaldan, hermanos, el espíritu de profecía, respaldan los escritos de los profetas.
Las sagradas escrituras respaldan los escritos de los profetas, respaldan la profeta del tiempo del fin. Y la profeta del tiempo del fin, hermanos, respalda los escritos de los pioneros fieles o hasta cuando fueron fieles. Pues tenemos que ir al escrito esta. Esa es la recomendación, ¿cierto? Bueno, hermanos, dice en este libro, Ministerio de Publicaciones, dice, miren, no permitamos, ojo con esto, hermanos, no permitamos que nuestro pueblo olvide la historia de los pioneros. No lo permitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día los futuristas y muchos engañadores más pisotean los escritos de los pioneros. Dicen que no fueron eruditos, que no fueron estudiados, que no fueron a las instituciones jesuitas de Roma, que no tenían títulos, que muchos de ellos se equivocaron, que nunca corrigieron sus errores. Hermanos, los pioneros se equivocaron en algunas ocasiones, sí, se equivocaron. Por ejemplo, Guillermo Miller, José Alich y los que esperaban la segunda venida de Cristo se equivocaron. Pensaban que el santuario que iba a ser purificado no era en el cielo, sino acá en la tierra. Se equivocaron, pero corrigieron el error, aclararon, corrigieron el error. Los pioneros, en principio, no guardaban el sábado, no guardaban, en 1844 no guardaban el sábado. Pero ya una vez pasó 1844, inmediatamente el Señor revela la verdad del sábado, que ya estaba revelada y que una persona de nombre Raquel le dio a conocer a José Bates y José Bates estudió y la presentó y la aceptaron y la profeta confirmó todo lo que se estudiaba. Ahí estaba, pero ellos no lo habían entendido. Ahí estaba. Los pioneros empezaban y terminaban el día a las 12 de la noche. Error. Después, el mismo José Bates se pone a estudiar y llega a la conclusión, como dice Levítico 23:32, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Los pioneros en principio no tenían la reforma pro salud. Allí lo vemos al pastor John Norton Loughborough haciendo obra misionera y recibiendo la mitad de un cerdo, hasta 1863 que se revela la reforma pro salud. Quizás muchos de ellos usaban algunos productos perjudiciales, pero corrigieron sus errores. Los pioneros, la mayoría de ellos eran arrianos hasta 1897, cuando se revela la verdad de la personalidad de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y corrigieron sus errores. ¿Sí? Corrigieron sus errores porque ahí estaba la profeta. Y el Señor a través de la profeta actuaba y ellos como estudiantes diligentes de las Escrituras iban en busca de la verdad como quien busca un tesoro y el Señor nunca los dejó chasqueados. Se fue dando la luz en esos primeros 50 años de manera progresiva. Pero ahora, hermanos, si voy a tomarme todo el tiempo necesario para hacerles ver que Hugo Gambetta entonces presenta la luz, nueva interpretación profética y utiliza, hermanos, escritos de la profeta para torcidos, obviamente, para hacerle entender a la gente que la luz de su interpretación privada que él tiene está respaldada por la hermana Juana. Entonces dice, es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las cuales el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. Claro, los ignoran, los pisotean, los rechazan y se van a la NASA, se van a los científicos, se van a los doctores a escucharles esas sandeces que dicen y no van a la Biblia y al espíritu de profecía y a los escritos fieles de nuestros pioneros. Hermano El Carlos. caso de Guillermo Miller dice, a ver hermano, por ahí escuché, creo que hay una pregunta. Sí, hermano Sí, hermano Alfonso. Carlos. No, hermano Sí. Carlos, y mire que lo he visto, yo lo he visto eh, haciendo esas predicaciones y dicen, dicen, yo pienso. Es que yo pienso que esto es así. ¿Cómo van a pensar si?
piensan es ellos, están pensando es ellos. O sea, no con un escrito, sino que ellos piensan. Claro que sí, hermano Alfonso, gracias. Ellos en sus interpretaciones, yo creo, yo he llegado a la conclusión, o sea, interpretación privada, ¿sí? Interpretación privada, hermanos. Yo pienso, yo creo, yo. Bueno, gracias a Dios ustedes se han dado cuenta de eso, pero aquí vamos a ir al escrito está, ¿cierto? No le damos interpretación privada a las escrituras, porque cuando se le da interpretación privada, pues se tuerce las escrituras para su propia perdición. Se cambia la verdad por la mentira. Nos volvemos, estos profesando hacerse sabios, se han vuelto necios. Y hermanos, yo me atrevo a decir, ¿sí? No estoy juzgando el carácter de nadie, pero yo me atrevo a decir con toda seguridad, hermanos, una vez que ustedes escuchen, es que de verdad, hermanos, a mí me da vergüenza ajena escuchar a Gambetta. Me he tenido, hermanos, para poder enseñar todo esto, nuestros nuestros hermanos y yo nos hemos tenido que someter a la tortura de escuchar a Bohr, de escuchar a Gambetta, de escuchar a David Gates, para poder identificar los errores doctrinales y poder dar la voz de alarma y alertar a las personas y contrastar la verdad con el error, porque esa es una manera de presentar. La profeta de Dios dice, se debe presentar la verdad en contraste con el error. Se debe denunciar la apostasía. Los pecados de Babilonia deben ser denunciados. No te detengas, levanta tu voz, alza tu voz como trompeta y denuncia de mi pueblo o a mi pueblo su apostasía, su rebelión, su pecado. ¿Dónde están los atalayas? Dice la profeta. ¿Será que están como perros mudos, como dice Isaías? Perros mudos, como falsos atalayas que ven venir el peligro y no tocan la alarma, no hacen sonar la trompeta. Entonces, hermanos, aquí estamos. Dice, el caso de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista debieran mantenerse ante nuestro pueblo. El libro del pastor Lowbrook, John Norton Lowbrook, el libro que se llama El Gran Movimiento Adventista, debiera recibir atención. Nuestros dirigentes debían ver lo que se puede hacer para hacer circular este libro. Aquí hay una amonestación para nosotros. Aquí hay una orden, hermanos, ¿sí? Del Espíritu Santo hablando a través de la hermana Joel. No permitamos que nuestro pueblo olvide la historia de nuestros pioneros, sus escritos. Debemos ir, hermanos, porque ese es el adventismo genuino, historicista, el verdadero. Pero a mí me da vergüenza ajena, hermanos, escuchar a Gambetta decir que él es historicista. Me da vergüenza ajena escuchar que este hombre que vive sumido en el humo de la marihuana, Edgar Silva de Chile, diga que es historicista y tenga su canal como adventista historicista. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena escuchar a Carlos Quirós que diga que es historicista, a Heriberto Getial, a todos estos futuristas que digan que son historicistas. Han arrojado oprobio sobre el historicismo. Hay muchos, muy poquitos hermanos fieles en el historicismo. Y nosotros, para la gloria de Dios, hemos aprendido de ellos, porque hemos probado los espíritus y hemos visto que son de Dios. Hemos ido al escrito está. No hemos creído ciegamente lo que ellos nos han predicado, porque ellos mismos han encargado de mandarnos a leer y a investigar por nosotros mismos. Y la gloria sea para Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, eh, esa es la recomendación que da la profeta sobre los escritos de nuestros pioneros. ¿Y por qué vuelvo a resaltar esto? Porque es con los escritos de nuestros pioneros y la profeta que vamos a ver los eventos de la séptima trompeta en su orden, ¿sí? En su orden. Bueno, hermanos, vamos a ver aquí la séptima trompeta, ¿sí? Ya la leímos, ¿cierto? Ya la leímos. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta.
Hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, que has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Estos son los eventos de la séptima trompeta. Vamos a ordenarlos, ¿cierto? Ya habíamos leído allá en Apocalipsis 8:2, hablando de las 7 trompetas, que dice el profeta Juan: vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, hermanos, en el lugar santo, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Tiempo de lugar santo, donde reciben las trompetas estos 7 ángeles, reciben las trompetas y las hacen sonar. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí se ha resaltado esta parte, hermanos, que dice: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Así como viene mencionando los eventos, aparentemente, como este asunto se menciona de último, aparentemente da la impresión de que este sería el último evento, pero él los está mencionando en desorden. Por eso el ejemplo de los días de la semana que este servidor le dio a la hermana Olga en desorden, y ella los ordenó de domingo a santo sábado. Entonces acá dice: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Vamos a ver, hermanos, que este es el primer evento que sucede, ¿sí? El primer evento que sucede. Yo voy a presentarles aquí, hermanos, eh, voy a presentarles aquí cuáles son esos eventos ordenados ya. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que llegar en lo que nos queda de esta noche? ¿Cierto? En lo que nos queda de esta noche y lo que vamos a estudiar mañana. ¿A dónde tenemos que llegar? Hermanos, tenemos que llegar a este proceso, a los eventos de la séptima trompeta. ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo lo entendían nuestros pioneros de la profeta? ¿Sí? En 1844 se aplica: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. El primer evento. 1844, el paso del lugar santo al lugar santísimo, se abre la puerta del santuario de Dios, la puerta de donde se ve el arca, la puerta de acceso al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y a los vivos, a lo que le llamamos el juicio investigador, que empezó en 1844. Tiene lugar ese evento. Vamos a ver que ya en 1848 ellos dan testimonio de que han empezado a irarse las naciones, ¿sí? Las guerras y todos estos acontecimientos que la profeta da testimonio de todos esos eventos que iban a desencadenar Primera Guerra Civil, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y guerra tras guerra. El cuarto evento dice: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Hermanos, cuando suceda esto es porque se ha cerrado la gracia, ¿sí? Sucede el cierre de la gracia, y por eso el Señor se pone sus vestiduras reales, se quita sus vestiduras sacerdotales de abogado e intercesor, donde está haciendo la obra de juicio, y entonces ahora se viste sus vestiduras reales y le es entregado el rey, ¿cierto?
Después de que se cierre la gracia, hermanos, en adelante, entonces, ¿qué viene, hermanos? Viene el tiempo de la ira de Dios, o sea, las 7 plagas, después de que se cierre la gracia. Estos son los eventos que están consignados ahí en la séptima trompeta. Y entonces dice, se han airado las naciones, la sexta plaga, hermanos, refiriéndose allí al contexto de la batalla del Armagedón y de dar la recompensa a los santos. Cuando esto sucede, hermanos, en la segunda venida, que coinciden con el derramamiento de la séptima plaga. Entonces aquí empieza, hermanos, empieza a darse la recompensa a los santos, dándoles la inmortalidad. Pero la herencia definitivamente, la tierra nueva, la vamos a recibir al final de los 1000 años. Pero aquí comienza, hermanos, a darse la recompensa a los santos. Es una recompensa de que resucitamos o si estamos vivos somos transformados de corruptible en incorruptible, de mortal en inmortal. Se comienza a dar la recompensa a los santos, ¿sí? Y de juzgar a los impíos. Fíjense que ese evento de juzgar a los impíos, hermanos, se refiere de juzgar lo que menciona la séptima trompeta, se refiere a juzgar durante los 1000 años a los impíos que no fueron llevados al cielo. Lo vamos a analizar detenidamente. Y al final dice de destruir a los que destruyen la tierra. Al final, cuando viene al final de los 1000 años, la destrucción final con fuego, cuando los impíos son destruidos, son resucitados y destruidos, cuando los ángeles caídos son destruidos, Satanás destruidos, por eso dice que no queda de ellos ni raíz ni rama, se pone fin al pecado, a la tristeza, a la muerte, y entonces, hermanos, se da el asunto de la tierra nueva, cielos nuevos, y los santos reciben su herencia. Esto que les acabo de presentar aquí de manera general, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar detalladamente. Y de estos eventos, hermanos, cuando los estudiemos, de hecho ya los estamos estudiando, nosotros tenemos que tener la visión clara de esto y preguntarnos y responder la pregunta, decir, hermanos, ¿será que todos estos eventos ya tuvieron su cumplimiento? Porque los futuristas, en su futurismo, también aplican el preterismo. Y para poner a cumplirse las trompetas de manera literal en el futuro, pues esas trompetas, si se van a repetir, pues tienen que en algún momento dado haberse cumplido. Y entonces ellos no pueden explicar cómo hasta 1844 se cumplió la séptima trompeta. ¿Por qué? Aquí hay eventos que no se han cumplido, hermanos. ¿Sí? Hay algunos que ya se cumplieron, que se abrió la puerta en el cielo, que se vio el arca, ¿sí? El inicio del juicio investigador. Estamos en el juicio investigador, no ha terminado, ¿sí? En algún momento dado empezó el juicio de los muertos, ¿cierto? Empezó en 1844 el juicio de los muertos. En algún momento dado empezó el juicio de los vivos. Las naciones se empezaron a irar desde 1848 en adelante, pero los reinos de este mundo no han venido a ser del Señor y de su Cristo. Daniel 2 y Daniel 7 terminan cada capítulo el Señor Jesucristo recibiendo el reino y entregándoselo a los santos. Los santos no hemos recibido el reino todavía. No hemos recibido el reino, hermanos. ¿Cómo pueden explicar que la séptima trompeta ya se cumplió entonces en el pasado? Si los reinos del mundo no han venido todavía a ser del Señor Jesucristo, del Señor y de su Cristo. ¿Cómo pueden explicar, hermanos, que las 7 plagas ya cayeron todas? La única manera de explicarlas es cambiándole el nombre a las plagas y dándoles el nombre de las trompetas.
¿Cómo pueden explicar que la batalla del Armagedón ya se cumplió? ¿Cómo pueden explicar que el cierre de la gracia ya se realizó? ¿Cómo pueden explicar que ya se dio la recompensa a los santos? ¿Y cómo pueden explicar que ya el juicio de los impíos se hizo, que el milenio ya pasó y que ya han sido destruidos los que destruyen la tierra? ¿Cómo pueden explicar eso si eso no ha sucedido? ¿Cómo pueden decir que la séptima trompeta ya se cumplió si todos estos eventos corresponden a la séptima trompeta? Entonces, hermanos, es hora de abrir los ojos y de pensar que hay un engaño fatal y que el engaño no es que sea sutil, el engaño es claro, es patético. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que estas personas tengan y miles de seguidores y millones de seguidores, hermanos? ¿Cómo es posible que se dé todo esto? ¿Cierto? Bueno, la única manera, hermanos, la única manera es torciendo las escrituras, ¿cierto? Torciendo las escrituras y considerando, hermanos, olvidando los escritos de nuestros pioneros y olvidando los escritos de la profeta y negando, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la única manera, ¿sí? Los indoctos e inconstantes torciendo las escrituras para darle su interpretación privada. Bueno, entonces, hermanos, a esto tenemos que llegar. Aquí lo estoy presentando porque voy a ir de lo general a lo particular. También es un buen método de enseñanza, ¿verdad? Ir de lo general a lo particular. Aquí les acabamos de presentar este diagrama que contiene los eventos de la séptima trompeta, como lo dicen las escrituras, pero ordenados. En las escrituras, Juan los escribe de manera desordenada. Aquí están ordenados y lo vamos a ver con fundamento. Bueno, permítame entonces empezar a mencionar lo que dice al respecto de la séptima trompeta de Apocalipsis, que se menciona a partir del capítulo 11, versículo 15, en referencia a los 7 ángeles de Apocalipsis 8:2. ¿Qué dice Urias Smith en su libro? Mirando a Jesús, se llama el libro de Urias Smith. En este libro dice, hemos visto, plural. Él no dice yo he visto, ni yo creo, ni yo interpreto. Dice, hemos visto, plural, porque ellos estaban unánimes, como los discípulos, tenían un mismo sentir. Iban en busca de la verdad, oraban, ayunaban, trasnochaban. Cuando no podían más, la profeta recibía la revelación y confirmaba o corregía. Hemos visto que el templo que se ve en el cielo es el santuario, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. La apertura de este templo, traída a la vista en este pasaje, es lo que revela el arca de Dios. El arca tenía su posición invariablemente en el segundo departamento del santuario. Urias Smith aclara y dice, esa arca que estaba en el lugar santísimo no se debía mover para ningún lado. Lo mismo decimos del altar del incienso, no se debía mover del lugar santo. El arca no se debía mover del lugar santísimo, al lugar santo o al atrio, no se debía mover. El altar del incienso no se debía mover ni al atrio ni al lugar santísimo. Lo mismo. ¿Sí? El arca tenía su posición invariablemente en el segundo departamento del santuario. Por eso es que si se permite ver el arca, es porque se le permite a Juan ver el lugar santísimo. En Apocalipsis 4 y Apocalipsis 8 había visto el lugar santo, donde recibieron las trompetas estos 7 ángeles. Ahora ve el arca. ¿Qué lugar está viendo? El lugar santísimo. Y entonces, ¿cómo es que los evangélicos y los adventistas dicen que no hay un santuario literal? Si Juan lo ve, lugar santo y lugar santísimo, y ve los muebles literales, los ve, Dios se los muestra. Entonces, ¿cómo dicen que no hay santuario literal? Y que todo el cielo es un santuario.
como los evangélicos calvinistas. Bueno, ¿qué dice Urias Smith? Esto es entonces la apertura del lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y cuándo toma esto lugar? ¿Cuándo sucede esto? Al sonido de la séptima trompeta. Primer evento entonces, hermanos. Primer evento, la apertura de la puerta del lugar santo al lugar santísimo. Primer evento de la séptima trompeta. Con eso empieza, hermanos. ¿Sí? Por eso aquí se ha graficado que, hermanos, esas trompetas que se recibieron con los 7 ángeles en el lugar santo sonaron o debían sonar desde el año 395 en adelante hasta el fin del milenio, en los diferentes periodos que nuestros pioneros escribieron en sus libros, en sus diferentes publicaciones, y donde todos estuvieron de acuerdo en el libro Lecturas de la Biblia para el Círculo del Hogar. ¿Sí? Ahora se ve el lugar santísimo. A Juan se le muestra en Apocalipsis 8 en adelante el lugar santísimo. Allí ve el arca que estaba aquí en el segundo departamento. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Vimos, ¿no es cierto?, el cumplimiento profético en los diferentes tiempos de las 7 trompetas, cómo ellos las entendían y las ubicaron desde el año 395 hasta la eternidad, terminando la sexta trompeta en 1840 y empezando la séptima trompeta en 1844. Como decía la Biblia, el tercer ay viene pronto, dijo cuando terminó el segundo ay, la sexta trompeta. Terminó la sexta trompeta en 1840 y el Señor escuchó la voz que dijo, y Juan escuchó la voz que dijo, el tercer ay viene pronto. 4 años nomás pasaron y empezó y se escuchó el sonar de la séptima trompeta, 22 de octubre de 1844. Vamos a ver otro testimonio, otro recomendado por la profeta. ¿Sí? Incidentes de la vida de James White, aquí está, ¿sí? En este libro, ¿qué va a decir él? Él va a decir este testimonio, mire. En el capítulo 11 se menciona una serie de eventos que ocurrirán bajo el sonido del séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta. Después del anuncio, en los versículos 15 al 17, periodo durante el cual todos los reinos terrenales pasarán a manos del Rey de Reyes. Después de que terminen todos estos eventos, todos los reinos terrenales pasarán a manos del Rey de Reyes. Dice él, eventos que ocurrirán bajo el sonido del séptimo ángel. Y él, en este libro del anciano James White, va a ordenar, ¿cierto? Va a ordenar esos eventos. Ya lo vamos a ver. El pastor Andrews, en el libro El juicio, sus eventos y su orden, noten ese título de interesante. El juicio, sus eventos y su orden. Dice así en la página 30. Los eventos bajo el sonar del séptimo ángel, aunque no son dados en orden cronológicos, por naturaleza, no son difíciles de organizar en el orden en que ocurren. Allí dice el pastor Andrews que a Juan no se le dieron los eventos en un orden cronológico, como el ejemplo de la semana que pusimos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No se le dieron así. Se le dieron miércoles, jueves, viernes, domingo, sábado, martes, lunes. Y él los ordenó, los pioneros los ordenaron. Y él dice, aunque no son dados en orden cronológico sucesivo los eventos, pero es fácil ordenarlos. Obviamente que es fácil ordenarlos. ¿Sí? Por los mismos eventos que presenta. Entonces, el texto decía así, ¿no es cierto? El séptimo ángel tocó la trompeta y el versículo 19
Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Se miraba. Esto desde 1844 en adelante, 22 de octubre, de manera unánime. Ellos lo entendían así. ¿Sí? Miren este comentario que la profeta, la misma profeta Elena White, hace y que está escrito aquí en el libro Cristo en su santuario, en la página 107. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. Eso dice la profeta. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por eso, hermanos, la purificación del santuario, que es una obra de juicio investigador, empezó en 1844. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Qué interesante esto. La misma profeta asegura que esa puerta se abrió en 1844 y que en ese lugar santísimo Cristo iba a realizar la obra final de su expiación. Ella no dice que la expiación terminó en el año 31 en la cruz, como ahora lo creen los adventistas, al igual que los evangélicos. Ella dice claramente que allí iba, en el lugar santísimo, después de 1844, iba a empezar entonces el juicio investigador, la purificación del santuario, que esa puerta se iba a abrir en 1844 para que Cristo realice allí, pase del lugar santo al lugar santísimo y realice allí la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. Miren, hermanos, esta cita que la hemos leído tantas veces, yo quiero resaltar algo de aquí. Ella dice, los que por fe, ¿cuándo? En 1844. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Los pioneros antes de 1844, antes del 22 de octubre de 1844, ni siquiera sabían, ni creían, ni entendían que había un santuario celestial. No lo entendían, no lo sabían, a pesar de que estaba escrito allí. ¿Y cómo es posible que Gambetta diga que los pioneros pusieron el cumplimiento de la séptima trompeta, de las trompetas todas, incluyendo la séptima, en el pasado? ¿Cómo es posible eso? Si ellos ni siquiera sabían que había un santuario en el cielo. Y las trompetas se tienen que estudiar a la luz del santuario, porque fue en el lugar santo que las recibieron. Allí, donde está el altar del incienso, en el lugar santo. Entonces, decir que los pioneros aplicaron el cumplimiento de las 7 trompetas al pasado es engañar, es mentir, porque los pioneros hasta el 22 de octubre que esperaron la venida de Jesús, no habían leído, no habían entendido, no les había sido revelado la verdad del santuario celestial y del paso del lugar santo al lugar santísimo. Habiendo estudiado el tema del santuario, dice ella, es que recién se pudieron estudiarlo porque se chasquean, entonces quedan muy pocos. El pastor Irán Edson y otros se ponen a orar.
Oran, oran, oran y lloran y lloran y lloran por su chasco. Al otro día del 22 de octubre. Y entonces se van a visitar a otros, a animarlos. Es narrado esto en el libro el Movimiento Adventista, el Gran Movimiento Adventista. Y en ese transcurso, atravesando un campo, a Irán Edson, el Señor le muestra la visión del paso del lugar santo al lugar santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en base en eso, se ponen a estudiar Éxodo, el santuario, Hebreos, y llegan a la conclusión con la profeta, y a la profeta le es confirmado luego el asunto del santuario celestial. Antes no. Entonces no pueden, Gambetta no puede asegurar y decir que los pioneros aplicaron el cumplimiento de las trompetas, incluyendo la séptima, incluyendo este evento en el pasado, porque ya nomás para el 22 de octubre de 1844 solamente esperaban la venida de Jesús. Entonces todos los eventos anteriores a la venida de Jesús, plagas, trompetas, sellos, todos se fueron al pasado. Es absurdo, pero así lo enseña. ¿Sí? Bueno, y vieron, dice. Bueno, contemplaron el arca de su pacto, habiendo estudiado el tema de santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. Hermanos, perdónenme que les haga una pregunta. Hermana Argenis, cuando la hermana Huay, cuando la profeta de Dios dice así, mire, dice, letras rojas aquí, en esa parte, aquí. Los que por fe siguieron, contemplaron, habiendo estudiado el tema, llegaron a entender y vieron, ¿a quiénes se está refiriendo? A los pioneros, hermano. Hermana, gracias a los pioneros adventistas que estaban unánimes con ella. Estaban unánimes con ella. Entonces, hermanos, hay que ir a leer y a estudiar lo que los pioneros escribieron con la aprobación del Espíritu Santo a través de su profeta, a través de la profeta Elena. Ella habla de ellos y los respalda. Ella no dice yo vi, yo seguí. Ella se incluye, sí, como se incluyen los demás. Bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a elaborar en el tiempo, a ubicar en el tiempo esa es la línea del tiempo, y vamos a empezar aquí en 1844. El primer evento, entonces, es que entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en el santuario. Con ese primer evento se inician los eventos de la séptima trompeta, con ese primer evento. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido y lamentablemente estas 2 horas han sido segundos. Hemos avanzado un poquito más, pero hemos avanzado con un firme fundamento. Tenemos una visión, una idea general de lo que vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque vuelvo y repito, los futuristas, que también son preteristas, porque Gambetta pone el cumplimiento y Bohr y Gates pone el cumplimiento de las trompetas también en el pasado, incluyendo la séptima trompeta. Pues estos futuristas, que también son preteristas, que provienen de los jesuitas a través de sus representantes aquí en la Tierra, pues obviamente tienen una distorsión de todo lo que está pasando y de la verdad. Hermanos, y llegar a pensar desde ya, llegar a pensar que estos eventos de las 7 trompetas se van a repetir de manera literal
una vez salga el decreto dominical, una vez se establezca la abominación asoladora, según ellos, es un absurdo total, es un engaño, es doctrina de demonios. Por eso, por esta noche vamos a dejar hasta allí, hermanos, con la ayuda de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo esta semana para ir avanzando. Nos tenemos que enfrentar a muchos engaños. Y desde ya, hermano, a la hermana Argenis, quizás está Sebastián con usted o de pronto le hace llegar la voz. Desde ya tenemos que alzar la voz y advertir que la interpretación de las 7 cabezas, como lo presenta la Escuela Sabática de 1918, venía mal interpretada, mal elaborada, y que nosotros tuvimos que corregir y colocarle allí la correcta interpretación de las 7 cabezas como lo entiende el historicismo genuino, ¿sí? Y el sábado vamos a estudiar también esa parte. Entonces, estamos, hermanos, enfrentando todo este tipo de engaños, toda esta serie de cosas. Y no es que a nosotros nos guste solamente ubicar, sacar tiempo para ver el error. Hermanos, yo me pongo a pensar y yo espero, hermanos, que mis hermanos que quieran de verdad entender esto, saquen el tiempo, una vez que tengamos claro la verdad, saquen el tiempo, hermanos, para, para darse cuenta en la propia voz de estos señores, hermanos, el error y el engaño, el vino de Babilonia con el cual tienen embrutecido, embriagado, ebrio a millones y millones de personas, pastores que forman parte del sistema del anticristo. Bueno, hermanos, hasta aquí voy a dejar esta noche. Con la ayuda de Dios, mañana continuaremos en esta serie. Si hay algún aporte, hermanos, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, hermana Ángela. Bueno, un pequeño aporte sobre lo de las trompetas, que Gambetta las lleva nuevamente y bueno, comienza a narrar una serie de eventos donde va a ser destruido muchísima gente, la tercera parte, como lo leyó usted. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué momento se va a dar el fuerte pregón? Y antes de que, obviamente que eso es antes de que termine el tiempo de prueba, ¿cierto? Entonces Dios va a matar a miles, millones de personas y después les va a dar el fuerte pregón. Entonces miremos qué contrariedad tan grande. Primero Dios hace una matazón y luego manda a sus siervos, nos manda a nosotros los que recibamos el Espíritu Santo, recibamos la lluvia tardía. Vamos a dar el fuerte pregón cuando ya han muerto millones y millones. No es coherente lo que él está enseñando, o sea, está poniendo a Dios como el peor de los villanos, está torciendo esos eventos, esos eventos, porque sabemos que Dios primero advierte y luego ahí sí derrama sus juicios. Gracias, Así es, hermana Ángela. Muchas gracias por ese valioso aporte. Hay muchas cosas incongruentes que vuelvo y repito, hermanos, da vergüenza ajena ponerse a escuchar a este Gambetta, a Bor, hermanos, decir este poco de cosas que dicen y cómo enseñan, pero da vergüenza ajena eso. Cuando ellos se presentan como historicistas, de verdad que dan ganas de cambiarse el nombre de historicista, hermanos, porque el historicismo ha recibido tanto oprobio. Gambetta, Quirós, Edgar Silva, Heriberto Getial, tantos que se presentan como historicistas, pero hermanos, yo me pregunto, las personas que ven nuestros videos y ven historicista, van a decir, ah, ellos son de la misma línea de Gambetta, ellos son de la misma línea de Edgar Silva. Vergüenza ajena, hermanos. De verdad que dan ganas de rasgarse las vestiduras. Pero en ese plan, hermanos, está Satanás de, si le fuera posible, engañar aún a los escogidos. Hay muchos engañados, ¿sí? Y esto, aunque parezca
aunque parezca un absurdo, algo incongruente, algo inconcebible, pues es una realidad. Y lo van a escuchar ustedes una vez que terminemos de estudiar la verdad, ustedes lo van a escuchar y ustedes van a hacer el ejercicio práctico de escuchar y de identificar el cianuro en la boca, en los mismos labios de estas personas. Bueno, hermanos, por ahora pues les agradezco su paciencia, el tiempo que han dedicado para escuchar esta clase. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos seguir estudiando paso a paso, poco a poco. Y es bíblico repetirlas y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y las escribirás en los postes. Bueno, es bíblico repetir. Así que hermanos, vamos a ir de rodillas. Yo no sé si mi hermano Alfonso o mi hermana Argenis o mi hermana Ángela quisieran por favor tomar la voz para orar, si son tan amables. Vamos a ir de rodillas, hermanos, y para que nuestros hermanos oren, por favor. Amén. Padre eterno, que mora en las alturas de los cielos, en esta noche estamos muy agradecidos, oh Padre Celestial, por todas las bendiciones, por tus maravillosos cuidados, porque nos das la oportunidad de estudiar este maravilloso tema, de estas profecías que han sido tan torcidas, tan desviadas, y que debido a la incredulidad a tu santa palabra y al espíritu de profecía, se están torciendo las sagradas escrituras y todos estos eventos proféticos para la perdición de muchos, porque sabemos que muchos siguen a estos falseadores, muchos siguen a estos falsos maestros, a estos futuristas o preteristas, que ponen las profecías al, al pasado y también al futuro. Las que están para el futuro las ponen para el pasado y así sucesivamente, Señor, están torciendo tu santa palabra como ya estaba profetizado que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros y que engañarán a muchos. Ayúdanos, Señor, a mantener firmes en estas preciosas verdades en las cuales nos has instruido después de 1844 y que quedó establecida esta gran verdad. Debido a ese chasco, todos estos grandes hombres y mujeres, junto con la profeta, comenzaron a investigar, a estudiar todas las noches. Em, Ellos se quemaron las pestañas estudiando y que sabemos que tenían a la profeta al lado, donde el Espíritu Santo descendía sobre ella para ayudarles a revelarles estas preciosas verdades y que quedaran establecidas para estas últimas generaciones que somos nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado esta gran luz y ayúdanos, Señor, a cimentarnos cada día más en ella y poderla compartir con otras personas que están en la oscuridad, que aún no las conocen, Señor. Que pensemos en estas personas que van rumbo a la perdición, Señor, pero que tú las vas a poner en nuestro camino para que podamos ir compartiendo a medida que tú, Señor, nos vas revelando, nos vas iluminando estas preciosas verdades. La vamos compartiendo con otras personas que no la conocen. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos varias noches en la semana para estudiar junto con todos mis hermanos, para fortalecernos en la fe. Bautízanos con tu Santo Espíritu para que cada día nosotros podamos hacer los cambios respectivos en nuestras vidas, los reavivamientos, la reforma, Señor, que necesitamos hacer para que con la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, nos imparta su carácter, su obediencia, su mansedumbre, su firmeza, y que podamos prepararnos porque sabemos que tu venida está muy cerca, oh Padre eterno. Bendice a todos mis hermanos, al hermano Carlos, a los que se afanan estudiando diligentemente estos temas, este alimento espiritual para compartirnoslo al pueblo y que sabemos que hay muchas personas que quizás viendo
estas enseñanzas, estos videos en YouTube, en las redes sociales, muchas personas puedan instruirse con el conocimiento, Señor, y que no le crean al predicador, sino que vayan a un escrito está, a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, Señor. Dirígenos en esta noche y perdónanos todas nuestras ofensas en las cuales te hicimos en este día, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y firmes. Peticiones que te dejamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, hermanos. Muchas gracias, hermana Ángela, por la bendición de haber orado y habernos acompañado esta noche los hermanos. Bueno, Gracias a usted, hermano Carlos. Dios lo bendiga. amén igualmente, ¿no? Sabemos que para presentar estos estudios debemos de, el predicador, la persona que se prepara, necesita mucho tiempo para preparar estos estudios, mucha investigación y que el Señor pues lo siga dirigiendo a usted y a muchos que preparan estos maravillosos temas para dar el alimento a su tiempo a los, a las feligresías, a todos los hermanos. El Señor lo bendiga. Así es, hermana, para la honra y gloria de Dios. Bueno, entonces, a ver si me permite aquí el espacio para poder compartir la pantalla y poder entonces, ok, vamos a cantar nuestro himno, el himno que estamos escuchando por estos días, que se llama Siervos de Dios, la trompeta tocada. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. Todo el mundo la celebrará, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto